Un hombre se sienta frente al médico y le dice con una calma extraña: «Doctor, no tiene sentido que me examine. Yo ya estoy muerto». No lo dice con desesperación, no es una metáfora ni una figura literaria. No está intentando llamar la atención. Está convencido de que su corazón dejó de latir hace semanas. Cree que su sangre ya no circula por sus venas. Cree que su cuerpo se está descomponiendo lentamente desde adentro, como si algo invisible lo estuviera consumiendo de manera gradual. Y sin embargo, está sentado ahí, en esa silla frente al médico, respirando, hablando, mirando con unos ojos que no piden ayuda porque, según él, ya no queda nada que salvar. Este estado tiene un nombre, se llama síndrome de Cotard. Y la pregunta que debería hacernos no es si esa persona está loca. La pregunta real, la que abre una grieta en nuestra comprensión del cerebro, es: ¿qué tiene que romperse dentro de la mente para que un ser humano... Jules Cotard nació en 1840 en la ciudad de Issoudun, en el centro de Francia. Estudió medicina en París durante una época en la que la neurología y la psiquiatría empezaban a separarse de la filosofía para convertirse en ciencias con métodos propios. Trabajó como médico militar durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, y lo que vio en ese conflicto, los traumas, los estados disociativos de soldados que habían sobrevivido a cosas que la mente no podía procesar del todo, influyó profundamente en su manera de observar el sufrimiento psíquico. En 1880, Cotard presentó ante la Sociedad Médico-Psicológica de París el caso de una mujer a quien llamó simplemente Mademoiselle X. Tenía 43 años, había desarrollado una convicción absoluta y silenciosa de que no tenía cerebro, ni nervios, ni entrañas. Decía que era solo una cáscara de piel sin contenido. Afirmaba que había dejado de necesitar comida. Creía que era eterna, no por fe ni por esperanza, sino porque razonaba que los muertos no pueden volver a morir, y ella, ya muerta, estaba por lo tanto fuera del alcance de la muerte. Mademoiselle X murió de inanición. Cotard llamó a su condición le délire de negación, el delirio de negación. Décadas después, el mundo científico comenzaría a llamarlo por el nombre de quien lo describió. Para entender lo que ocurre en el síndrome de Cotard, hay que entender primero cómo el cerebro construye la sensación de estar vivo. Esto no es algo que sucede de manera automática ni que sea independiente del procesamiento neurológico. Cada segundo, el sistema nervioso recibe una corriente constante de señales provenientes del interior del cuerpo. El ritmo del corazón, la tensión de los músculos, la temperatura superficial de la piel, la presión del abdomen. Esas señales viajan a través de vías específicas y llegan a regiones profundas del cerebro que las integran en una imagen interna continua y silenciosa. Una imagen que tú nunca ves de manera consciente, pero que está siempre ahí, como un fondo estable sobre el que se dibuja todo lo demás que percibes y piensas. Hay una región en particular que los neurocientíficos han identificado como central para este proceso: la ínsula anterior, una estructura ubicada en el fondo del surco lateral del cerebro que actúa como un mapa del estado del cuerpo en tiempo real. Y hay otra, la corteza prefrontal ventromedial, que recibe esa información y la conecta con el sistema emocional, con los recuerdos personales, con el sentido de continuidad del yo. Cuando estas estructuras trabajan de manera coordinada, tú no tienes que pensar en estar vivo. No es algo que debas decidir ni verificar. Lo sientes de un modo tan fundamental que ni siquiera lo notas,
igual que no notas el suelo bajo tus pies mientras caminas. Pero en los pacientes con síndrome de Cotard, algo en esa cadena se interrumpe. Los estudios con neuroimagen funcional, realizados en los últimos 20 años, han mostrado algo que sorprendió profundamente a quienes los condujeron. En algunos pacientes con síndrome de Cotard, la actividad metabólica en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal cae a niveles tan bajos que se parecen a los registrados en personas que están en estado vegetativo. El cerebro está activo, el cuerpo está vivo, los ojos ven, los pulmones respiran, pero la señal que confirma que todo ese funcionamiento equivale a existir no llega con la fuerza suficiente. El mapa interno del cuerpo aparece en blanco o apagado. Las emociones que deberían acompañar a las sensaciones físicas, el corazón late, pero no hay ningún eco emocional que avise de que ese latido es propio y significativo. Y entonces el cerebro, que es un sistema que siempre busca explicaciones coherentes para lo que percibe, llega a la única conclusión que parece lógica, dadas las señales que está recibiendo. Ese cuerpo no puede estar vivo, porque vivir se siente de cierta manera, y esto no se siente así. En 1996, los neurocientíficos Andrew Young y Kate Leafhead describieron un caso que se convertiría en una referencia obligatoria en la literatura clínica sobre el síndrome. Un joven escocés de veintitantos años había sufrido un accidente de motocicleta y durante el periodo de recuperación, mientras se encontraba en Sudáfrica con su madre, desarrolló de manera gradual la convicción de que había muerto. Lo interesante no era solo la convicción en sí misma, sino la lógica. Cuando su madre lo llevó de regreso a Edimburgo, el joven interpretó el viaje como una confirmación de su diagnóstico. Estaba seguro de que había ido al infierno. La razón, el calor de Sudáfrica era, según su razonamiento, la temperatura que correspondía al infierno. La lógica era perfectamente coherente desde el interior. Si estás muerto y sientes calor, solo hay un lugar donde eso tiene sentido. El problema no estaba en la capacidad de razonar, estaba en la premisa de la que partía ese razonamiento. Eso es lo que hace al síndrome de Cotard particularmente difícil de tratar desde el exterior. Los pacientes no están confundidos en el sentido clásico del término. No tienen dificultades para mantener una conversación, para seguir una lógica, para responder preguntas. Si les pides que expliquen por qué creen estar muertos, te dan razones. Lo que está roto no es la capacidad de pensar, sino la señal sobre la que ese pensamiento opera. El síndrome no tiene una única presentación clínica. Existe un espectro que va desde formas moderadas hasta formas extremadamente severas. En sus manifestaciones más leves, los pacientes sienten que partes específicas de su cuerpo han dejado de existir o de pertenecerles. Que un brazo está muerto aunque se mueva. Que el interior del abdomen está vacío. Que el corazón ya no late a pesar de que pueden sentirlo si se concentran. En sus formas más severas, el paciente niega su existencia física completa y en algunos casos también niega la existencia del mundo exterior. No como una posición filosófica adoptada después de una reflexión, como una percepción directa y aplastante que no admite contraargumentos, porque los contraargumentos son externos. Los investigadores han encontrado también una conexión funcional interesante entre el síndrome de Cotard y el síndrome de Capgras, en el que los pacientes reconocen visualmente la cara de sus seres queridos, pero sienten que esas personas han sido reemplazadas por impostores perfectamente idénticos. Ambos síndromes comparten un mecanismo subyacente, la desconexión entre el procesamiento perceptivo y la respuesta emocional
que normalmente acompaña a ese procesamiento. En el síndrome de Capgras, el sistema visual procesa correctamente la cara de la madre, pero el circuito que debería generar la señal emocional de reconocimiento familiar falla en producirla. El resultado es que la persona ve la cara correcta, pero no siente que sea real. En el síndrome de Cotard, el sistema interoceptivo recibe correctamente las señales del cuerpo, pero el circuito que debería generar la confirmación emocional de que ese cuerpo está. El resultado es que la persona siente su cuerpo, pero no recibe la confirmación de que está vivo en él. El tratamiento del síndrome de Cotard es complejo, en parte porque el síndrome rara vez aparece de manera aislada. En la mayoría de los casos documentados, surge en el contexto de una depresión mayor profunda, de un episodio psicótico, de un trastorno bipolar en fase grave, o como secuela de daños cerebrales adquiridos por traumatismos, accidentes cerebrovasculares o infecciones del sistema nervioso. Tratar la condición subyacente es generalmente el primer paso y en muchos casos reduce de manera significativa los síntomas del Cotard. La terapia electroconvulsiva ha mostrado resultados positivos en casos graves donde otros tratamientos no habían funcionado. Ciertos antidepresivos y antipsicóticos, pero no existe un protocolo terapéutico universal porque el síndrome, aunque comparte características clínicas reconocibles, puede tener orígenes neurológicos distintos en cada persona que lo padece. Lo que sí está bien documentado es que la recuperación es posible. Hay pacientes que después de recibir tratamiento exitoso, describen el periodo de su delirio como si fuera un sueño largo y profundamente perturbador del que no podían despertar. Dicen que sabían que algo estaba mal en lo que pensaban, que en algún nivel intuían que su convicción era extraña, pero que no podían sentir de otra manera. La certeza no era algo que eligieran, era lo que el cerebro producía, y el cerebro no les ofrecía alternativa. Hay algo en el síndrome de Cotard que resulta filosóficamente inquietante para quienes lo estudian, más allá de la dimensión clínica. La sensación de estar vivo no es un dato obvio, ni una propiedad. Es una construcción activa, continua, que depende de que regiones específicas procesen señales específicas de maneras específicas. Si esa cadena se interrumpe, el cerebro no colapsa en el caos. Busca coherencia con lo que tiene disponible. Y la coherencia que encuentra, con un mapa interno en blanco y sin señales emocionales de existencia, es la única conclusión que los datos incompletos permiten. Esto no puede ser estar vivo. Mademoiselle X murió sin comer, porque los muertos no necesitan alimentarse. Eso fue lo que creyó hasta el final. Jules Cotard describió su caso con la precisión de alguien que intuía que había encontrado algo fundamental sobre los límites de la conciencia humana, aunque no tuviera aún las herramientas para explicarlo en los términos en que la neurociencia lo explicaría 140 años después. Hoy tenemos escáneres funcionales, modelos computacionales de procesamiento interoceptivo, y sin embargo, cada vez que un paciente se sienta frente a un médico y le diga que ya no está vivo, estaremos frente a un recordatorio de que la certeza más básica que tenemos, la de existir, no es algo dado de manera independiente del cerebro que la produce. Es algo que el cerebro construye y en algunos casos deja de construirlo.